Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo taller de la Escuela de Género. Mi nombre es Daniela Cabrera Guillén, soy la directora y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles a todos por ya estar conectados. No queremos iniciar sin antes recordarles que este es un espacio virtual que tiene el objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres para que estos puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género y desarrollo integral. Este espacio se caracteriza por contar con profesionales que tienen una destacable trayectoria y sobre todo un alto sentido de responsabilidad social, quienes de manera voluntaria además comparten sus conocimientos y nos brindan consejos para mejorar nuestra calidad de vida. Quiero decirles con mucha satisfacción que juntos hemos aprendido en más de 177 talleres, con más de 620.000 participantes hasta la fecha que participan además de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Queremos agradecer a todos ellos por confiar en este su espacio. El día de hoy, como todos los días, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con todos ustedes, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes nuevamente a todos ustedes después de esta pequeña introducción para todos aquellos que son nuevos en nuestra plataforma. Quiero darles la bienvenida al taller número 178 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante como es el autismo. En este mes donde se recuerda y se realizan además diferentes actividades para poder concientizar acerca de esta enfermedad como es el autismo. Quiero agradecer además el apoyo que nos brinda Samuel Doria Medina para la realización de todos y cada uno de nuestros talleres. Lamentablemente por temas de trabajo, él no nos va a poder acompañar esta noche, sin embargo, les hago llegar un cordial saludo a todos ustedes y que esperando siempre podamos aprender mucho en este nuevo taller de la Escuela de Género. Y ahora sí, déjenme por favor presentarles a nuestro expositor del día de hoy. Él es el doctor Jorge Luis Reque Paz Soldán. Él es médico psiquiatra forense y además cuenta con una subespecialidad en psiquiatría infanto-juvenil. El doctor Reque es médico graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Además, cuenta con una especialidad en psiquiatría realizada en el Hospital Psiquiatra Dr. José María Alvarado en la Caja Nacional de Salud. Además, nuestro invitado del día de hoy cuenta con una especialidad en psiquiatría forense de la Universidad Mayor Real y Pontífica de San Francisco Javier de Chuquisaca. Asimismo, cuenta con una especialidad en psiquiatría de niños y adolescentes, cursado en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan Navarro en la Ciudad de México. También es cursante del doctorado en Educación Especial e Inclusiva en la Universidad Pública del Alto. Cuenta con certificaciones para el diagnóstico de autismo de la Ciudad de México. Además, cuenta con una formación en psicopedagogía, educación superior, neurociencias, neurodesarrollo infantil también, mecánicas y de desarrollo de videojuegos. Asimismo, el doctor Reque es docente de pregrado y posgrado. Es miembro de la Sociedad Paceña de Pediatría, miembro de la directiva también de la Sociedad Paceña de Psiquiatría, también es miembro de la directiva de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil y actualmente es director del Movimiento de Salud Mental Infanto-Juvenil del Departamento de La Paz, Bolivia. Quiero agradecer al doctor Jorge Luis Reque Paz Soldán, que esta noche nos ha aceptado la invitación para poder hablar sobre este tema tan importante como es el autismo. Quiero darle nuevamente la bienvenida al doctor que ya está conectado con nosotros y estoy segura que hoy vamos a aprender mucho acerca del autismo. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes también que ya están conectados con nosotros y no se olviden por favor que vamos a tener 45 minutos de exposición de nuestro invitado y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Adelante, por favor, doctor. Bienvenido nuevamente a un nuevo taller de la Escuela de Género y Desarrollo. Es un gusto para nosotros que nos pueda acompañar para hablar sobre este tema tan importante. Adelante, por favor. Buenas tardes y bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, querida Daniela, a Samuel Doria Medina, un fraternoso abrazo.
Y pues muy feliz de tener un nuevo espacio para hablar de salud mental en este mes tan bonito como lo decías tú, que vamos a hablar sobre lo que es el espectro autista. Muchas Entonces voy gracias, a... doctor. Adelante, por favor. Muchas gracias. Entonces, permítame compartir la pantalla. Ahí está. Ok. Bueno, muchas gracias. Entonces, querido público, este mes de abril y seguramente han visto a muchos portar, como yo estoy aquí equipado, ¿no? Un saludo a la señora Mirta que siempre hace cosas bonitas sobre lo que es el planeta y el mundo de la neurodiversidad, en este caso el espectro autista. Rápidamente empiezo a contarles un poco cómo hay que salir adelante del estigma de la salud mental y que se conoce muy poco de lo que es la psiquiatría infantil. Muchos colegas, médicos y todavía papás le tienen mucho miedo a lo que es ir a salud mental o al psiquiatra infantil, ¿no? Hasta el día de hoy suena como muy feo, algunos papás lo toman como un insulto, ¿no? Entonces, muchas veces, mientras más demora esto, pues bueno, ya sabemos que quien pierde suele ser el niño, el adolescente que necesita una atención en su salud mental. Psiquiatra, como han escuchado en la presentación, no psiquiatra infantil, pero más psiquiatra, proviene del griego país, paidos, que significa niño, del niño, y del griego psique, ¿no? Que significa literalmente alma. Ese griego yatreya, que significa curación. Entonces, etimológicamente hablando, psiquiatra o psiquiatra infantil significa curación del alma infantil. En ese sentido, ¿dónde estaría el terror? ¿Dónde estaría el miedo? ¿Acaso no existe un oficio tan noble como la psiquiatría de niños y adolescentes en lo que es la atención del órgano más complejo del ser humano que viene a ser el cerebro? Entonces, el psiquiatra infantil, pues bueno, para atender a la población, un psiquiatra general debe subespecializarse. A mí me tocó irme a la Ciudad de México, como lo han escuchado, y nos especializamos en el abordaje de los desórdenes del pensamiento, las emociones, la conducta de niños, niñas, adolescentes y sus familias. El diagnóstico y tratamiento que se aborda desde esta noble formación en esta cura del alma infantil, como pueden ver en imágenes, realmente es muy amplia, ¿no? Hoy nos toca hablar sobre el autismo, pero también es importante entender que se hace el diagnóstico y el tratamiento de lo que es el déficit de atención y hiperactividad, la discapacidad, el bullying, la ansiedad, la depresión, la violencia, sus repercusiones, la diversidad sexual, los problemas de alimentación, de conducta, problemas en la adolescencia, etcétera. ¿A qué me voy? Imagínense que 20% de niños y adolescentes ya a nivel mundial tienen un sufrimiento en su salud mental y es muy importante el diagnóstico y tratamiento oportuno porque son los adultos del día de mañana que realmente tienen más problemas de su salud mental, ¿no? Habrán visto como yo tengo acá este famoso listón donde englobado con un color azul muy característico, varias piezas de diversos colores, el listón que representa hasta el día de hoy data de muchos años atrás, ¿no? Pero con mucha fuerza desde Estados Unidos, desde el 93, donde Gerald Gasson involucra decir que el autismo, como se lo conoce coloquialmente, es un puzzle, un rompecabezas que refleja complejidad, diversidad, enigma en tantas familias, ¿no? El color azul representa el mar, porque en algún momento es calmo, tranquilo, pero también hay días de mucha tempestad, ¿no? Y es lo que muchas familias viven día a día con altos y bajos de problemas emocionales, de conducta, con sus seres queridos, ¿no? Así se va creando ciertas sociedades como el Autumn Speaks, que el 2010 lanza una campaña Light It Blue, encender los edificios de Estados Unidos de color azul para ir realmente dando voz a tantas familias
que hasta el día de hoy, como vamos a ver, y en esta presentación, siempre ustedes saben que yo me caracterizo por ser muy reflexivo, muy empático con las familias, ¿no? De tantas cosas que uno escucha en la consulta y que creo que sí, como profesionales debemos también ser la voz de muchas familias, ¿no? Entonces, ahí se va agarrando fuerza y el 2 de abril del año 2007 las Naciones Unidas realmente establecen que se concientice, se celebre, se difunde información sobre lo que es el autismo, ¿no? ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que van a ver también en el paso de los años, muchos países, muchos grupos de padres ya no quieren identificarse con este rompecabezas, este listón, porque ellos indican que o sienten que hablar de un rompecabezas es como que falta una pieza tal vez o algo que un enigma, ¿no? Y eso es interesante porque las neurociencias han ido avanzando mucho, el estudio del cerebro ha ido avanzando también, y ahora muchas familias buscan ser aceptados y trabajar esta concientización a través de este símbolo del infinito, ¿no? De un espectro infinito, un significado que habla desde el color oro, ¿no? Lo atribuyen al AU de autismo, el símbolo químico, y la neurodiversidad, la singularidad que hay dentro de el espectro autista. ¿Y por qué espectro? Porque realmente no es hablar de un fantasma, sino significa que hay una diversidad impresionante. Siempre cuento anécdotas donde yo a veces llego a tener a hermanitos gemelos, que los dos tienen esta condición y es tan impresionante que realmente lo único que los diferencia puede ser la polera que le puso mamá o papá. Y resulta que un hermanito se habla, el otro no, a uno le molestan los ruidos, el otro no, uno le va bien en el colegio, el otro tiene dificultades, entonces dices, wow, son iguales y por qué esta condición es tan diferente en cada uno de ellos. Entonces, de ahí viene hasta el día de hoy el seguir sorprendiéndonos, identificando cada vez más neurodiversidad y por eso algunas familias y grupos de padres a nivel internacional, nacional, buscan ya cambiar el símbolo a algo más del infinito, ¿no? Me voy a ayudar de una colega para que vayamos explicando un poco lo que queremos hablar hoy y sobre todo aprender. Una autoridad que quizás nos va a ilustrar un poco. Siempre es bueno hacer recomendaciones, no es ánimo de criticar o lanzar piedras, sino siempre es bueno que nosotros podamos ir aprendiendo, ¿no? Entonces escuchemos un poco qué es lo que se difunde hoy en día sobre esta condición, escuchemos bien, o será enfermedad, como habíamos escuchado, o trastorno o discapacidad tal cual, es lo que vamos a ir aprendiendo. Pues atentos al video y vamos por ahí. O la niña con autismo, ¿no? Es un día muy importante dentro de la política municipal de inclusión social. Estamos viendo que los niños con autismo debemos aceptarlos, debemos tolerarlos y debemos acompañar. Eso es lo más importante, pero también recalcar a la población que es un trastorno que sufren los niños, ¿no? Esto es por la vida, ¿no? Este trastorno nos va a limitar el aspecto de socialización. ¿Qué quiere decir eso? Que estos niños que sufren autismo no van a poder comunicarse, no van a poder tener un lenguaje fluido, van a tener una vida al interior, no al exterior. No siguen las órdenes, tienen un escaso o limitado lenguaje, no se comunican con las personas, no siguen órdenes, ¿ya? El nivel conductual son muchas veces agresivos, hacen berrinches, no escuchan, destruyen los juguetes, etcétera. Y a nivel de amor, digamos, no sabemos si ellos nos quieren o no nos quieren, pero es un trastorno que si es detectado a tiempo, ellos pueden tener una vida normal. Por tanto, llamar la atención, nosotros somos padres y a partir del tercer año podemos ir detectando que mi niño no obedece, que mi niño no escucha o mi niña destruye los juguetes y siempre está enojado y siempre está haciendo berrinches, revolcándose en el suelo, etcétera. Entonces, eso nos debe llamar la atención y referir a estos niños a centros de atención especializada. Como decía la secretaria, tenemos 2 centros de atención integral. Uno Bueno, como hemos escuchado, la autoridad destaca estos puntos que tiene en la pantalla, donde dice que el autismo es por la vida, donde sufren los niños, no van a poder comunicarse, tienen una vida en interior, no siguen órdenes, son agresivos, de berrinches, destruyen juguetes, que incluso si hablamos de amor no sabemos si ellos quieren o no.
Y claro, ahí tú vas entendiendo que, wow, esto habla más de una enfermedad, entonces, qué situación, y hasta puedes pensar que es una maldición, porque si esto es por la vida, no sé qué habrá pasado, y bueno, aquí alguien te ha embrujado, y son cosas que también escuchas en la consulta, ¿no? Si se detecta a tiempo, pueden llegar a tener una vida totalmente normal, indica, y lo más puntual sería que a los 3 años, si tú detectas que tu niño no escucha, está enojado, hace berrinches, recién podamos buscar ayuda. La idea de esta charla es realmente, les dije, aprender, no tanto criticar, ¿no? Entonces, vamos por ahí. No es una enfermedad, no es una discapacidad, y se la denomina puntualmente como una condición neurobiológica del desarrollo. Es decir, que las personas con esta condición la tienen desde el nacimiento y es a lo largo de la vida. Uno, desde que ya se está formando en la pancita, empieza a manifestarse la diversidad del desarrollo a nivel cerebral y ahí vienen las dificultades o limitaciones. Entonces, coloquialmente lo escuchamos como autismo, como Asperger, pero el término médico correcto es trastorno del espectro autista y pertenece al planeta o al universo de los trastornos del neurodesarrollo, que son condiciones, como han escuchado, de diversidad del desarrollo, genéticamente heredados en su principal causa de tantos estudios. Hay muy poco fundamento en que es algo que ha pasado en el embarazo, como sobreprotección, exposición a fármacos, a ambientes tóxicos, un parto, nacimiento difícil, ¿no? Hasta el día de hoy cada vez va ganando más fuerza lo genético, es decir, se hereda. Y como pueden ver en estos anillos, el autismo en este bloque verde, por así decirlo coloquialmente, está junto al déficit de atención y hiperactividad, los problemas de aprendizaje, los trastornos motores de la comunicación y la discapacidad intelectual. Por eso es bien importante que cuando una familia es diagnosticada el autismo, tiene que entender que puede tener estas otras condiciones del neurodesarrollo porque vienen juntas. Y hablar del neurodesarrollo en esta neurodiversidad es entender que hay una diversificación, una alteración en el funcionamiento anatómico y neuroquímico, es decir, entre las neuronas, los neurotransmisores, y por eso hay una deficiencia muchas veces que se manifiesta externamente en problemas en la emoción, la conducta, en el aprendizaje, incluso en la salud física. Hay muchos niños que traen enfermedades, por ejemplo, digestivas, del sistema de defensa, etcétera, ¿no? Entonces, como hemos visto, es una condición con una base sobre todo genética que se hereda de mamá, de papá, de la familia de alguno de ellos, y que, como pueden ver en esta imagen, se involucran áreas que se encargan del procesamiento sensorial, emocional, lenguaje o la conducta, como es la amígdala, el hipocampo, el equilibrio con el cerebelo, el hipotálamo, el lóbulo frontal, y a nivel mucho más molecular que a veces no se puede ni llegar a ver en algún estudio porque son situaciones tan moleculares para ver a una neurona cómo funciona. Se habla de que hay más densidad en las estructuras y redes neuronales y por eso tienen las dificultades, limitaciones que o se observa clínicamente, pero no nos olvidemos que también puede haber mucho talento y habilidades que a veces no se las habla y todo es hablar de lo malo, lo malo, malo. Aquí pueden ver otra imagen de la neurociencia donde tratan de estudiar al cerebro en varias condiciones neurológicas y psiquiátricas y que tratan de una manera nuclear captar las zonas que se ven afectadas en esta condición. Aquí en esta imagen pueden ver lo que se habla del conectoma, áreas que se encargan, como les decía, de las emociones, del lenguaje, de la conducta, que muestran un déficit en su funcionamiento, ¿no? Es decir, se pinta menos en estos estudios y por eso se habla de que es una condición biológica del desarrollo de nacimiento, ¿no? Aquí podemos ver el universo tan grande, y es que el espectro autista muchas veces se trata de diagnosticar con tres grandes síntomas, pero hay muchos más. Lo característico es que tienen dificultades, limitaciones o a veces una total discapacidad, por ejemplo, en el área del lenguaje o la comunicación.
suelen tener conductas o rutinas repetitivas y el tema de los déficits sociales, ¿no? Más puntualmente podemos ver que si hablamos de las dificultades del lenguaje, puede haber un retraso muy corto, un retraso mucho más grande o la ausencia total de la comunicación verbal. A nivel social se habla de la dificultad en la regulación y la expresión de las emociones, de la empatía, de la socialización, del saludo, etcétera, del conectar y relacionarme. Pero, ojo, como decía la autoridad, no es que no va a haber, sino realmente hay diferentes niveles, como vamos a ver más adelante. Las conductas repetitivas están en este interés, las colecciones, ser temáticos en algo de mucho interés y lo repiten varias veces, en colecciones, en juegos, en gustos, en actividades, ¿no? Pero también vamos entendiendo que hay muchos más otros síntomas que a veces no se los toma en cuenta, como por ejemplo los problemas del sueño, que son muy característicos, la selectividad alimenticia, el trastorno integrativo sensorial, donde puede haber más molestia a ruidos, olores, texturas, ropa, etcétera, hasta el dolor, o tal vez son muy hiposensibles, ¿no? No, su umbral de sentir a través de lo que viene del ambiente es muy bajito, ¿no? Entonces, estas diversidades realmente son... Y les pongo aquí en rojito lo que es el planeta del déficit de atención y hiperactividad, que les dije, son hermanitos, vienen muy juntos porque son parte de las condiciones del neurodesarrollo. Muchas veces puede venir con un grado de discapacidad intelectual, que es otra esfera, como hemos visto en la anterior diapositiva. Es que aquí lo que quiero decirles es que un niño, cuando viene a la consulta, es muy específico que pueda salir con más de 2 o 3 o 4 diagnósticos del neurodesarrollo, porque todos pueden estar presentes. Y es realmente la habilidad del profesional que está evaluando y llegando a la conclusión diagnóstica, ¿no? En este sentido, aquí muchas veces la reflexión es que se trata de hacer varios estudios neurológicos y como han visto en las anteriores imágenes, no hay forma de ver molecularmente dónde está el autismo, dónde está el déficit de atención, porque son situaciones microanatómicas de funcionamiento químico y de áreas específicas que las imágenes que les he mostrado son a nivel de investigación que se las hace, no es necesario hacerlo de manera rutinaria, ¿no? Entonces, como hemos escuchado, esto viene a entender de que es una condición biológica del desarrollo, que se hereda, que tiene un componente alto genético. Entonces, hoy en día tendríamos que entender que si yo tengo un hijo o una hija con esta condición, es posible que mis demás hijos también la tengan, los primos también. Entonces, mi pareja, mi esposo, mi expareja con la que tuve este pequeño, también es posible que tenga esa condición. Él, yo o ambos, y así sucesivamente hablamos de la familia. Entonces, ahí va el aprendizaje con esta, esta condición del desarrollo, ¿no? Que muchas veces pensamos que las mamás vienen apenadas, que es una situación de no haber hecho bien algo en el embarazo, etcétera, y viven muy afligidas cuando la situación es que tienen algo componente genético, ¿no? Este video, para que me alcance el tiempo, en el alto dice que se tiene como 5 centros que tienen varias intervenciones, varios profesionales para dar el abordaje, pero algo que siempre nos preguntamos es con qué tiempo y calidad se puede atender a tantos, más de 5.000 niños, dice que hay en el Alto que acuden a estos centros, y a nivel del país hay más de 40.000 personas con esta condición, pero estoy seguro que hay muchas más, porque este dato solo se saca del registro que las personas optan cuando son calificadas para obtener un grado de discapacidad, ¿no? El viacrucis de la familia en este viaje es muy amplio. Testimonios como estos donde comentan, no es que el médico nos dijo que es normal, que no habla hasta los 3 años, ya lo va a hacer. Ahora vamos a escuchar el primer video donde dice, si tu hijo hasta los 3 años no tiene el lenguaje, recién preocúpate, ¿no? Lo mimamos mucho. Otro término es que es niño pandemia. Trabajamos y lo dejamos en casa con su abuelo, su abuela. No lo estimulamos, por eso también es esto. Nos dijeron que es un retraso nomás del desarrollo, ¿no? Pues como ven, son comentarios que uno va captando en tantas
consultas, pero ya hemos aprendido que esto es una condición del neurodesarrollo con diversidad biológica, anatómica, funcional y que tiene un alto contenido genético. La pregunta, ¿debo viajar al exterior o gastar mucho dinero para el diagnóstico? La respuesta es que el diagnóstico del espectro autista siempre será clínico. Eso significa que es un profesional capacitado, formado, perito, es decir, que tiene mucha experiencia en la evaluación del desarrollo, que adquiere las habilidades, capacidades, aptitudes para, junto a su experiencia y formación y habilidades, hacer el diagnóstico. Entonces, el gold standard, o sea, el diagnóstico se hace a través de la clínica, ¿no? De la valoración del desarrollo, la valoración de la entrevista mental, y se puede complementar, claro, con otros profesionales cuando tú en ese abordaje ves lo necesario, ¿no? Por eso se habla que también necesitas de un equipo multidisciplinario porque habíamos hablado que son condiciones que involucran una diversidad en el desarrollo, ¿no? Pero aún así, me apena que muchos papás gasten tanto dinero para viajar al exterior y puede ser por un mal diagnóstico o a veces los papás desde muy temprana edad no quieren aceptar el diagnóstico, ¿no? Entonces no existen exámenes de imágenes de funcionamiento cerebral para hacer un diagnóstico del trastorno del espectro autista. Habrán escuchado y muchas familias, hay un montón de instrumentos del área de la neuropsicología que pueden apoyar, aportar en la clasificación, el grado, en la identificación de las habilidades, fortalezas, el tema sensorial, por ejemplo, ¿no? Hay un montón desde el MCHAT, el A2, el ADI, el AQ, y etcétera, etcétera. Muchos de ellos necesitan que profesionales se certifiquen para saberlo aplicar bien, ¿se dan cuenta? Entonces, aún así, el diagnóstico es siempre clínico, es decir, observando, jugando, interviniendo en el niño, recabando información de la familia, de la comunidad, etcétera. Tanto así que entenderán que como psiquiatra infantil incluso, no alcanzábamos a tener la pericia, la capacidad de fortalecernos nuestras habilidades diagnósticas. Entonces, por ejemplo, en México, la doctora Albores Gallo, que tiene mucha experiencia, es una eminencia en el mundo del espectro autista, que da publicaciones científicas. Ella tiene un centro donde capacita incluso a los profesionales psiquiatras infantiles, neurólogos, pediatras, etcétera, a que mejores tus habilidades de certificación clínica para el diagnóstico del espectro autista, ¿no? Entonces, aquí hago una reflexión muy rápida por este tema de el mundo de los estudios, ¿no? Le teníamos que hacer su electroencefalograma, sin eso no le reciben en el colegio, hay algo que debe tener su cerebro, hágalo ver, le hicieron valoración y luego nos mandaron al neurólogo para sus estudios de la cabeza, sí o sí debe ser con este médico, no aceptamos de otro lugar, cada año debe traer su control de estudios, si no, no entra a la clase si no trae sus estudios, ¿no? Uno de los que más frecuente se hace es el electroencefalograma y vamos a escuchar qué nos dice una neuropediatra porque sus estudios no son de mi área, son de los colegas neuropediatras. Hola, soy la doctora Cristi Limón, soy neuropediatra y una de las preguntas más frecuentes que nos hacen en la consulta es acerca de si el electroencefalograma es un estudio diagnóstico para los trastornos del neurodesarrollo y aquí la respuesta es no. El electroencefalograma no nos va a hacer diagnóstico de espectro autista, ni TDAH, ni trastorno del lenguaje, ni discapacidad intelectual. Lo utilizamos como apoyo para diagnóstico de comorbilidades si sospechamos que el paciente puede tener algún tipo de epilepsia o que pueda tener alguna disfunción cortical, pero nunca nos va a hacer diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo. Muy bien, como hemos escuchado a la colega que es parte de nuestro equipo en el mundo del neurodesarrollo, muchos niños en esta herencia genética también tienen otras enfermedades neurológicas y ellos son los expertos en ver la necesidad de ampliar la investigación de estas otras enfermedades a través de estos estudios, ¿no? Aquí muchos otros comentarios que hacen en la consulta, en el día a día, nos dijeron que es disperso, pero que no tiene autismo. Hay que esperar que esté en el rango del autismo, casi, pero no parece al final que tiene. Nos dijeron que tiene TDAH, pero no autismo, o quizás al revés. Nos dijeron que es Asperger, no autismo.
Es que no sabíamos, dicen que tiene problemas del procesamiento sensorial y no, nada de autismo, ¿no? Así van a terapias, tienen dificultades y los papás muchas veces siguen tropezando en la búsqueda de un diagnóstico que a veces les traiga paz. Usted nos dice que es un grado 2, allá nos dicen que es grado 1, allá nos han dicho que es grado 3. No nos dijeron que tiene discapacidad, solo que es autismo. No puedo sacar el carnet de discapacidad porque dice que tiene autismo, pero no es discapacidad. Tenemos que volver a sus controles médicos cada 3 meses para sus estudios, me han dicho, ¿no? Pues como ven, realmente hay una situación bien grande y compleja hoy en día en nuestro país. Vamos a escuchar lo que dice un colega neuropediatra, donde, les repito, no existe una prueba médica que diga si tienes espectro autista o no, es la pericia, la formación profesional, la habilidad, la experiencia, la capacidad de obtener información, de analizar, interpretar o ver. Entonces, no existe una prueba médica hasta la actualidad que diga, sí lo tienes, pero los papás quieren, porque dice doctor, fui con un doctor, entré al consultorio, entró mi niño aleteando, nunca lo vio, nunca nada, y en 5 minutos me dijo, tiene su hijo trastorno espectro autista. Al papá no le gusta eso. Pero desgraciadamente los médicos con entrenamiento y con eso, en 5 minutos podemos decirlo, porque algunos son muy típicos y algunos es un poquito más difícil. Entonces, desde los 18 meses o vimos desde antes podemos detectar que algo está Como ocurriendo. dijo este colega de México, el tema es que sí, muchos profesionales saben que tienen muy desarrollado su vista, sus oídos, su capacidad de entrevista, de observación, y hay algunos niños que tienen muy representativos los síntomas, son muy notorios y por eso sí, en muy poco tiempo puedes llegar a la conclusión inicial y necesitas ampliar un poco más e investigar sin duda. Algo que habíamos visto en un inicio decía que hasta los 3 años, pero aquí el colega nos está diciendo que desde los 18 meses, o sea, casi año y medio, tú puedes ya realmente detectar e incluso estamos tratando de hacerlo mucho más tempranamente como vamos a ir aprendiendo. Un ejemplo muy clásico es cuando vemos, por ejemplo, la diversidad de estos dos hermanitos y ustedes pueden llegar a una conclusión tal vez. Mommy and me, she would literally shut down. Sweetheart. Katie. Lex. Getting it documented. You see, you show this to some social worker and they'll have her committed. That's what autistic children do. Lex. Lexington. Aquí podemos ver una niña que no hace contacto visual, tiene movimientos repetitivos de balanceo, no responde a su nombre, no interactúa con el hermano en juego, la mamá muy preocupada. Realmente, como ven, son datos clínicos que yo estoy analizando y viendo, ¿no? Junto a ustedes. Aquí vamos a ver otro video. La vocalización y el gesto. Este niño de 14 meses de edad muestra signos de TEA. Primero, él agita sus manos mientras se hacen las burbujas. No comparte su diversión mirando al hombre. No responde a su nombre. Aunque él mira el dedo del hombre, no sigue la dirección del gesto buscando el objeto que requiere su atención. Entonces, como han visto en este video muy cortito, igual se han visto como 4, 5, hasta 6 síntomas, dependiendo de la experiencia del evaluador, del que está viendo al niño en el consultorio. Y aquí escuchamos de 14 meses, ¿no? Entonces, no hay que esperar hasta tan tarde, no es que hay que esperar hasta los 30 años, ¿no? Entonces, les decía que hay signos tempranos de alerta que involucran que un papá o una mamá puede detectar y pedir apoyo a su médico de confianza, ¿no? Desde los 2, 3 meses se retrasa la sonrisa social. No se anticipan a estirar los brazos, al juego que una mamá o una papá hace con el bebé a esa edad de tan chiquititos desde el nacimiento. No responden con la sonrisa, con el juego. Parece que no hay contacto visual. Es como que algunos te cuentan que no hay como niño en casa. Sus llantos suelen ser muy
explosivos, continuos, inesperados, son de difícil consuelo, no responden a su nombre desde muy temprana edad, estamos hablando casi de los 6, 7, 8 meses para adelante. Como han visto en otro video, no hay la intención de jugar conmigo, de seguirme en lo que estoy viendo, en lo que estoy interactuando en el ambiente. Datos bien interesantes, alteraciones del sueño, les cuesta iniciar o mantener el sueño. Algunos te comentan que parece que no hay bebé en casa. E incluso hay algunos papás que te cuentan dentro del mundo del espectro autista, existe este fenotipo regresivo en un 20 a 40% por el tema genético que les comentaba, donde los niños tienen un buen desarrollo hasta el año o casi 2 años y de repente van perdiendo sus habilidades de hablar, de jugar, de alimentarse, ¿no? Entonces hay este tipo de fenotipo en el espectro autista. En el juego, desde muy pequeños, no les gustan mucho los cambios, los cambios en la rutina, en el ambiente. Son de jugar de una manera repetitiva, de intereses muy temáticos, de apilar, de coleccionar, de poner en fila autitos, rastis, cubos, lápices, ¿no? O algunos tienen un juego que no es tan simbólico, les gusta destruir, romper, botar, desordenar de una manera continua, no es de un día, que sí o no, estamos hablando de síntomas que se mantienen desde la infancia, ¿no? Algunos no tienen el deseo o no aceptan que otro juegue con ellos durante la exploración, en su juego, en el día a día. Em, Cuando hacen un gesto, es difícil incluso entender si están riendo, si están felices o tristes. A veces ya son de fácil frustración, poco tolerantes a los cambios, al no, etc. Más datos y síntomas para su conocimiento. Les gusta siempre las rutas conocidas, la hora del transporte, la comida, comer la misma comida, el mismo tipo de alimento, los utensilios, vestir el mismo color, la misma textura de ropa, algunos que no les gusta la manga corta, la manga larga, los pantalones ajustados. No hablábamos de esta sensibilidad, por ejemplo, en la ropa, en las texturas. Les gusta ser coleccionadores temáticos en dinosaurios, Legos, rompecabezas. Incluso muchos muestran habilidad o talento desde muy pequeños, te arman rompecabezas que son para niños más grandes de su edad, ¿no? Como hemos visto en nuestros videos, pueden estar estos balanceos, los movimientos, los aleteos, movimientos con las manitos, ¿no? Sobre todo cuando están con una expresión de emociones altas, una ansiedad, se nota más, caminar de puntitas, girar en el espacio donde están varias veces de una manera repetitiva, ¿no? No les gusta el cambio de ambiente o nuevas personas, incluso cuando están en el colegio, el cambio de paralelos, hacer nuevos amigos, cuando una pieza no hay en el rompecabezas o no encuentra, les genera mucho enojo, ansiedad, la parte sensorial, ¿no? A ropa, las paredes, superficies, sabores, la consistencia, textura de comida, las luces, los sonidos desde pues motocicletas, licuadores, el timbre del colegio, los gritos, los parlantes, etcétera. Les digo, puede como que vaya a ese nivel o tal vez toleran tanto ruido que no se indisponen, pueden estar escuchando a un volumen tan alto que así a los demás dicen está muy fuerte, pero para él realmente no es molesto, ¿no? Y aquí encontramos otro fenotipo donde muchos chicos, como hemos dicho, no es a todos igual. Algunos llegan a tener comunicación verbal fluida, normal, otros con cierta dificultad y algunos no desarrollan el lenguaje, ¿no? Entendiendo que el desarrollo del lenguaje en cualquier niño en el mundo es que al año ya tienen que producir 10 palabras. Entonces, por ejemplo, si tu niño no está produciendo 10 palabras ya a su año de edad, ya es una alerta para que acudas a tu profesional de confianza. A los 2 años aproximadamente sube de 30 a 50 palabras, incluso ya conjugan 2 palabras, y a los 3 años ya tienen que estar estructurando frases. Lo interesante que habíamos hablado de una situación genética, si un hermanito tiene el diagnóstico del autismo, puede haber otro hermano que tenga un grado más imperceptible
o tal vez un hermanito que adquiere el no ser verbal, ¿no? Dentro de las habilidades sociales, la dificultad para saludar, mirar a los ojos, mandar besitos, aplaudir, negar o asentir con la cabecita. Le- Como no tiene lenguaje, algo muy característico, no señala y pide las cosas llevando a los adultos con su manito y dejando en lo que ellos desean, ¿no? En algún objeto, etcétera. Y cuando tienes los niños con espectro autista verbales, muy interesante para profesionales capacitados, les mencionaba, identificar el timbre de voz, la inflexión del tono emocional, de su afecto durante la entrevista, cómo se expresa, cómo arma y estructura sus ideas, etcétera, la fluidez de su voz, e incluso puedes identificar ecolalias, ¿no? Palabras o frases que repite de una manera así como un eco de mí en persona al preguntar o cuando estoy haciendo la entrevista, cuando escucha de películas u otras conversaciones, ¿no? Incluso hay dificultades dentro de las habilidades sociales y del lenguaje. Se enojan muchas veces porque les dificulta entender bromas, chistes, el contexto del lenguaje social, lo que está pasando en ese momento. Algunos suelen ser muy verbales, muy expresivos, muy literarios, y algunos los catalogan como peculiares, raros, y entre los mismos chicos lo suelen hacer a un lado, ¿no? Les gusta hablar siempre de un tema en las charlas, son muy hábiles o dependiendo de su talento, y eso hace también que sea a veces difícil que se incluyan. Y algunos que no son verbales suelen ser muy agresivos, muy torpes en sus actos, pellizcan, etcétera, como una forma de mostrar su comunicación al no tener un desarrollo verbal, ¿no? Muchas veces los papás, los profes te cuentan, ¿no? Es que lo veo solo en el recreo, no compartes de pocos amigos, se puso triste cuando se ha ido su único amigo, cuando hemos tenido que cambiar de paralelo, de grado escolar, los ruidos del colegio, en el recreo, los gritos les suelen molestar, las etiquetas de la ropa. Hay peculiaridades como que son ordenados en las tareas, se enojan si se ensucia o se han equivocado, lo tienen que rehacer. No les gusta ir por otras rutas, exigen que siempre seamos puntuales o son muy puntuales. Algunos chicos me dicen como que soy raro, extraño, peculiar. Les gusta siempre jugar lo mismo, son de esos intereses, muy pocas veces varían. Un dato interesante, el objeto o apego muy continuo a peluches, mantas, ¿no? Pues puede ser por la textura o porque les da seguridad emocional, es muy interesante. A veces te cuentan que cuesta hablar o con ellas, son muy concretos, no son de darte plática o charla, se enojan, se hacen bromas o chistes y te muestra que siempre viven en un nivel o con mucha ansiedad por estas situaciones de dificultades al integrarse o realmente se integran y en la adolescencia es donde más sienten la ansiedad. Como les he dicho, esto es tan diverso como ese símbolo del infinito, ¿no? Incluso la ciencia hoy está realmente haciendo una diversidad en lo que es el fenotipo masculino y el femenino, ¿no? Las niñas con esta condición muchas veces es más imperceptible, no se diagnostica desde muy pequeña edad y a veces se oculta el diagnóstico, sobre todo en salud mental, porque las encontramos, por ejemplo, detrás de problemas de alimentación como es la anorexia, la bulimia, en las ansiedades que hacen desconexiones de la realidad, son muy obsesivos, compulsivos, hacen con mucha frecuencia más ansiedades y depresiones, las autolesiones, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces estas condiciones comunes en la salud mental a veces enmascaran el diagnóstico de un espectro autista. Entonces, el buen diagnóstico involucra entender que el espectro autista nunca viene solo, viene muy frecuentemente con el déficit de atención e hiperactividad, más del 80% de los niños. En un 66% vas a encontrar un diferente grado de discapacidad intelectual. En un 9% se han descrito niños que también tienen TIC a nivel motor. Algunos hacen problemas de conducta por esta dificultad en las emociones, en su integración, en los ruidos, etcétera. Es muy frecuente en su camino hacer problemas de ansiedad o depresión por las adversidades sociales principalmente. Y aquí va entre las comunidades una muy frecuente, si es la epilepsia en un 25 a 40%, y por eso si el colega neuropediatra desea descartar esta comorbilidad que viene junto a veces en esta frecuencia, vale la pena hacer este estudio. De los grados, bueno, se describe
grado 1, 2 o 3, pero te voy a proponer otros también interesantes en la jerga clínica que se comenta con muchos profesionales. El grado leve de esta condición, los síntomas son tan leves que suelen pasar desapercibidos desde la infancia. Con mucha frecuencia te puedo comentar que el diagnóstico se suele hacer casi entre los 9 10 años, o sobre todo en la adolescencia, porque es donde más dificultades tienen al tema de socializar y donde debido a la ansiedad viene a la consulta y tú descubres y conoces que más que ansiedad también hay un espectro autista, ¿no? Entonces, realmente no es que requieren ayuda, se destacan, son muy habilidosos, talentosos, abanderados, deportistas, etcétera. El grado 2 es el que con más frecuencia se lo identifica desde los primeros años de vida por el nivel de síntomas, donde hay un gran retraso del lenguaje muy notorio para la edad, para su desarrollo, y también el grupo que no desarrollan la comunicación verbal, ¿no? Hay mayor dificultad en su integración social, en el aprendizaje, la conducta suele ser más de rabietas, crisis, de tirar, golpear los juguetes. Aquí es donde más ayuda requieren y con más frecuencia se puede identificar un grado de discapacidad intelectual, un grado leve o moderado, debido al retraso del desarrollo, ¿no? Entonces, muchos chicos van a estar, dependiendo el área de afectada en su dificultad, a veces entre un grado 1 a 2. ¿Para qué sirven las terapias? Para reducir en lo posible estas dificultades y que sean menos notorias, menos perceptibles y sobre todo que tengan una mejor calidad de vida, se puedan integrar a la sociedad y hacer esa inclusión de una manera mucho más adaptativa. Incluso imagínense que se describen en algunos textos, algunos artículos, que a veces hay síntomas tan imperceptibles que incluso no llegan a ser un grado tan leve, hacen dudar muchas veces al profesional, son síntomas casi sin alteraciones y sobre todo son diagnósticos de casualidad en la consulta, porque se catalogan como esta forma de ser de muy peculiares, de estos intereses temáticos, alguna que otra molesta el ruido, antes de chiquito era más, ahora casi no, como ven, son muy integrados y el diagnóstico sobre todo lo sospechas cuando estás identificando un déficit de atención, como hemos visto es parte de los problemas del neurodesarrollo, o la ansiedad o depresión que es muy frecuente. Del grado 2 al grado 3, la ausencia, las dificultades en el lenguaje son mucho más notorias, generalmente son no verbales, son muy evidentes los síntomas desde temprana edad. El grado de discapacidad es mucho más notorio a nivel cognitivo, hablamos de una moderada, grave hasta profunda, totalmente aislados, más interacción con objetos que juguetes, por ejemplo, ¿no? Y el fenotipo regresivo que les había comentado, con un alto componente genético que entre el año 2 años empiezan a retroceder y manifestarse más los síntomas del espectro autista. Muchas veces lo que escapa a lo obvio, y esto es para que vayamos entendiendo qué tan grande es este universo, los comentarios que te hacen los papás, ¿no? Tuve un embarazo difícil, quizás fue por eso, mi hijo. En mi familia no hay familiares con autismo, pero mi hijo sería el primer familiar y entonces no es genético. Su hermano no tuvo esos problemas, hemos fallado. Nos separamos, el papá me dejó, dice que es mi culpa, o a veces la mamá, etcétera. La mamá o el papá o un abuelo a veces no aceptan el diagnóstico. La clásica es no me pasa las pensiones, no me alcanza para sus terapias, ¿no? Y aquí tú dices, ok, repasamos un poco. Si tú has visto que el niño o la niña tiene la condición, entonces los demás hijos también lo tienen a nivel genético, solamente que en un grado mucho más leve, tal vez muy imperceptible o poco notorio, o nunca lo ha necesitado y por eso no se le ha hecho el diagnóstico. Por lo tanto, hemos dicho que es genético, la pareja, tu expareja, etcétera. Muy probable que tenga esta condición y tampoco se haya percatado, entonces en la familia sí existe esto, ¿no? Y estos datos que te hacen pensar muchas veces en la consulta, creo que es la mamá o creo que es el papá el que tiene la condición, es cuando te cuentan, ¿no? Que, por ejemplo, es inflexible, muy ansioso, igual es rutinario, temático, cuadrado, no le gusta cambiar tema de conversación, siempre le gusta salir con la suya, no es mucho de salir, prefiere siempre hacer las mismas cosas de su agrado, es muy ordenado, meticuloso, se enoja si se desvía de la rutina o la actividad, prefiere que le digas anticipadamente cómo van a ser las actividades para organizar, no le cuesta ser expresivo, en sus emociones es muy cerrado, incluso a veces te cuentan en la intimidad, es igual muy cerrado, ¿no? Tiene muchos amigos, pero se cansa de socializar, es muy directo,
demasiado honesto, a veces no mide lo que expresa, por eso a veces parece que es bien irrespetuoso, suele ser fanático de Star Wars, Lego, igual se entiende muy bien con mi hijito, por eso los dos son aficionados. No te das dando cuenta, no estoy diciendo, son características, pero no es en general, no por esto decir, tú tienes, pero sí es bueno que un profesional te oriente, ¿no? Hasta el día de hoy conserva, por ejemplo, objetos de su infancia, es muy inmaduro en lo emocional, sensible, no te mira mucho al hablar, hay poco contacto visual, incluso en la entrevista, cuando tú estás evaluando al niño, te das cuenta que o la mamá o la papá son igual muy herméticos emocionalmente, te hablan pero sin mirarte a los ojos, les cuesta entender lo que está pasando emocionalmente. Te cuentan, por ejemplo, que sí, a ellos de más chiquito o hasta ahora les molestan ciertos ruidos, con la comida igual es selectivo, entonces, bueno, ven como había hablado, es muy interesante este abordaje genético. También te describen, suelen ser muy violentos, agresivos o torpes como papás, no entienden de sus crisis, se explotan también, se niegan al diagnóstico, ¿no? Me increpa, me cela, me sigue. Este tema de las habilidades sociales, fijaciones, obsesiones o ser temáticos son datos de interés para explorar en la mamá o el papá el diagnóstico para también. Nunca es tarde para hablar de esta condición en un adulto, porque eso también afecta e entorpece muchas veces el acceso de su hijo a terapias, a tratamientos oportunos, porque rechazan el diagnóstico, se niegan o eso realmente perjudica, ¿no? Entonces es interesante explorar también la vida de un papá a nivel de salud mental. Dentro de las intervenciones vamos a hacer un repaso muy grande para no extenderme. Entonces, como datos o tips, es muy interesante cuando muchos papás dicen, no avanza en las terapias o creo que no es la que necesita, ¿no? Le habíamos dicho que a veces se empecinan en que solo tiene autismo y se olvidan del déficit de atención, entonces como no aprenden porque no atienden, son muy distraídos incluso en las terapias, no sacan provecho a las terapias. Entonces, estás atendiendo el diagnóstico y el tratamiento del déficit de atención, se frustra con facilidad, está en crisis, estalla, le cuesta regularse. ¿Has pensado que tiene tal vez ansiedad ya? No duerme, encima tiene un déficit de atención, que eso también lo hace muy impaciente, inquieto, hiperactivo e impulsivo. Es muy temático, obsesivo, repetitivo, sea verbal o no verbal, y eso le dificulta porque le genera muchas crisis. Además de ansiedad, ¿has pensado, por ejemplo, que puede haber un trastorno obsesivo compulsivo? Requiere tratamiento. Y muchos te cuentan, ¿no? A veces que en este Vía Crucis les decía, se polimedica a veces a los niños de una mala manera, les cae muy mal la medicina, o los papás no creen, les da miedo, ¿no? Ya me le han dado su gamalate, el omega 3, risperidona, carbamazepina, no lo queremos medicar, no nos animamos, se puso mal con la medicina, entonces, realmente como he visto muchas veces hace un viaje tan grande. El arte de la medicación, siendo muy breve para que vean, es un universo donde tiene que ser muy específico, objetivo, y el profesional tiene que estar muy bien capacitado, formado para saber por qué está dando un medicamento, para qué es, cuánto tiempo, y responder todas las preguntas que muchas veces los papás tienen. Entonces, para cada condición mental, generalmente el tratamiento suele ser muy específico. No hay una medicina para tratar el espectro autista, porque ya hemos dicho que no es una enfermedad, por lo tanto no es algo que se cure, es una condición biológica del nacimiento que perdura toda la vida y nosotros acompañamos. Si en ese viaje en algún momento hace una ansiedad, una depresión, inicio tratamiento específico para eso. Si detecto un déficit de atención conjunto, doy tratamiento específico para eso. Si tiene problemas del sueño y por eso está muy mal en sus terapias, doy tratamiento específico para el sueño. Entonces, como ven, uno tiene que ser muy experto en el arte de la medicación, porque la mayoría son psicofármacos, ¿no? Y estos suelen tener malestares o efectos adversos. Entonces, habíamos escuchado desde un inicio con todo esto que hemos repasado en esta noche, espero que hayan entendido que no podemos esperar hasta que tengan 3 años, porque ya es muy tarde. La intervención temprana, el diagnóstico oportuno, mientras más temprano, suele ser mucho mejor la rehabilitación, principalmente porque hay más plasticidad cerebral y eso tal vez puede ayudarnos a minimizar el impacto de la discapacidad, las dificultades. En este gráfico pueden ver cómo desde que está en la pancita hasta los 2 años es la mayor explosión de neuronas y formación cerebral. Casi hasta los 2 años el cerebro ya ha ido alcanzando en un 40-60% de su tamaño final. Y desde los 2 a los 6 años
termina de crecer hasta el 90% del tamaño adulto del cerebro. Es decir, que desde los 6 años hasta que nosotros somos viejitos y morimos, ha terminado de crecer el último 10%. Por eso, mientras más temprano se diagnostica y se atiende, hay mucho mejor pronóstico en la rehabilitación integral. El equipo muchas veces involucra a varios profesionales porque cada uno tiene sus habilidades y fortalezas, talentos en cada área porque el ser humano es integral. Significa que uno puede apoyar en la parte farmacológica, otro en las partes de intervención en las áreas, por ejemplo, de fonoaudiología, de aprendizaje, educativas, guías, etcétera, programas de conducta, de desarrollo, para que el día de mañana él sea lo más funcional posible. Hasta el día de hoy se han implementado sobre todo programas que atiendan las dificultades, limitaciones o discapacidades en las áreas de los síntomas que hemos ido revisando. Con muy poca evidencia hay varios protocolos, vitaminas, etcétera, porque no hay forma y hasta el día los estudios no son tan solventes o profundos en decirte, sí, si tú le das tal dieta, comida o vitamina, esto realmente así mejora, ¿no? Se siguen haciendo estudios, pero hasta el día de hoy realmente se habla de las intervenciones tempranas, los programas del desarrollo de la conducta, habilidades sociales y terapias integradas como lo más puntual y apoyado y recomendado por la ciencia, ¿no? Van a ver que hay muchas y si hay que hablar en otra oportunidad de esto, lo hacemos con mucho gusto. Está desde la terapia ABA, por ejemplo, análisis aplicado a la conducta, donde se trata de evaluar, modificar, establecer soluciones a las conductas para que sea funcional en el hogar, la comunidad, en la escuela, ¿no? Permitiendo el desarrollo del lenguaje, las habilidades sociales, entrenamiento de la vida diaria para su alimentación, independencia, ir al baño, etcétera. De aquí es muy interesante porque son terapias que son muy estrictas, digamos, muy estructuradas, y a algunos papás no les gusta mucho este tema de terapias. Entonces, por eso cada vez se ha ido ampliando muchas más, porque cada niño es tan diverso, tan reactivo a ciertas terapias u otras, ¿no? No a todos los niños les van a servir las mismas terapias, ¿no? De ahí nacen otras como el método Denver, ¿no? Que se especifica también en basarse en el ABA, pero tratar de mejorar la comprensión del aprendizaje, el desarrollo, construir las habilidades sociales, las relaciones positivas y estructurar sobre todo técnicas y estrategias para el mismo objetivo. Está el método Teach, por ejemplo, modelo Teach, que busca de alguna manera igual la educación a través de el diagnóstico, el entrenamiento de papás, el desarrollo de habilidades, uso de pictogramas en el lenguaje verbal, no verbal, etcétera, ¿no? Donde esta enseñanza fortalece mucho el tiempo, espacio y el sistema de trabajo, ¿no? En un nivel de estructura, porque así es el método. Y para que uno aplique esto, gracias a la tecnología, hoy por hoy muchos papás pueden capacitarse en estos métodos porque varios lugares permiten transmitir la formación, ¿no? Entonces, muchos papás siempre me preguntan cómo hago, cómo ayudo en casa. La mejor forma es que como papá te capacites en estos métodos, ¿no? Hasta ahorita, coloquialmente, se comenta que el método Teach que hemos visto en el último es el más usado a nivel mundial por su eficacia, sus habilidades sociales. Sienten los papás que no es tan intrusivo como lo conductual, ¿no? Y ahí van aflorando otras muchas como el Floor Time, el PEX, ¿no? Donde buscan una diversidad de los programas tratando de llegar a más niños en su diversidad, en su individualidad, porque les decía, no todos los niños van a responder al método Denver, al Teach, al Lava. Entonces es bien interesante porque todas estas buscan realmente adaptarse, diríamos, a cualquier ambiente de la casa, a adversidades sociales, es decir, muchos
combinan varias de estas intervenciones, ¿no? Está esta otra del Response Training, el RPM, que busca, ¿no? Promover las señales, gestión de habilidades sociales, verbales, visuales, tácticas, el entrenamiento sobre todo de habilidades sociales, llevar un registro del programa, de competencias, las historias sociales que buscan a través de juegos, en toma de roles, buscar fortalecer las habilidades sociales y llegamos incluso hasta métodos no invasivos como es la estimulación magnética o transcraneal, eléctrica craneal, etcétera, donde no curan, ya decimos porque esto no es una enfermedad, pero los estudios van mostrando que pueden fortalecer, hay algunos prometedores, pero aún así no tienen evidencia científica sólida y por eso te recomiendan que cada vez se amplíen los trabajos de investigación. Unos ejemplos muy sencillos, como esta mamá que acude con su adolescente de 16 años y le preocupa que no socializa, apenas tiene 2 amigos, descuida su higiene, está mucho tiempo en los videojuegos, está más irritable, ansioso, de buen rendimiento escolar, pero ya empezó a disminuir su desempeño. Hasta ahí yo puedo pensar que es un adolescente común y corriente, algo le debe estar afectando, pero en la habilidad, les decía, de la entrevista clínica, identificas, por ejemplo, que el papá te comenta es muy igualito al adolescente, no le gusta participar en eventos sociales, reservado incluso en la intimidad, obsesivo, temático, no le gusta el cambio de actividades. Esto ha generado muchas discusiones y se han separado. El adolescente, con esa información, identificas, por ejemplo, que le molestan los ruidos del ambiente, no le gustan los autos, a veces siente que la gente no le entiende, no encaja en la sociedad, no le agrada hacer amigos, prefiere escuchar música clásica, temático en ese sentido, se memoriza las canciones por compositores, no le agrada la ropa apretada, secuencial, se enoja cuando algo no está en su lugar. Entonces ahí, de lo que era un adolescente común, terminas identificando que hay un espectro autista de un grado leve, subclínico, no ha sido realmente identificado desde temprana edad, hay una ansiedad y además está cursando una adolescencia. Otro caso, digamos, Mateo de 9 años, preocupados porque es bien inquieto, hiperactivo en la escuela, en la casa, es muy difícil que atiendan sus clases. Hasta aquí es una enfermedad, es una información muy característica de un déficit de atención y hiperactividad. Pero les decía que es parte del neurodesarrollo. Entonces, como en esta plática hemos llegado a aprender, decir, oye, ese doctor dijo que es muy frecuente encontrar autismo también en el déficit de atención y hiperactividad. Sí, entiendes a Mateo y cuando conversas con él, identificas que él se expresa utilizando muletillas, con ecolalias, parece un adulto al conversar, muy maduro en su lenguaje, le molestan los ruidos, dice, mi clase me enoja que grite, que metan bulla, me hace leer la cabeza, no me gusta ir a los parques, hay mucha gente. De ahí le preguntas a los papás si han notado que a Mateo le molesta los ruidos, dice que sí. Desde pequeño no le gustaba ir a los cumpleaños, por ejemplo, se acuerdan que le gustaba apilar los autitos, le fascina hasta ahora los dinosaurios, y a veces cuando salimos se tapa los oídos. Oye, entonces, te das cuenta que hay más de un déficit de atención posible, hay un espectro autista de un grado 1 y actualmente está con mucha ansiedad, ¿no? Los papás de Luciana, de 5 años, diagnosticada con espectro autista. El papá, ansioso, no te mira en la entrevista, muy apegado al celular, parece poco reactivo, preocupado de la situación, académicamente sorprendente, igual le molestan los ruidos, no acepta mucho el diagnóstico de Luciana, piensa que es gastar dinero, que la mamá lo mima mucho, le ha obligado a venir aquí, ya no quería venir porque tenía otras cosas que hacer y como han desorganizado su agenda, se enojó. Yo entiendo, me llama la atención que este papá de Luciana, que está diagnosticado con espectro autista, el papá me muestra ser temático, inflexible, rutinario, con hipersensibilidad sensorial, pues bueno, creo que el papá también tiene un espectro autista y nunca ha sido diagnosticado. Luego me pasa la mamá muy ansiosa, sensible, llora todo el tiempo, afligida, el futuro, se queja del papá, que también te dice que es muy celoso, pero ella te pregunta obsesivamente cuánto es el tiempo de terapias, qué días, horarios, en qué momento, a veces como que no te comprende, no entiende las expresiones emocionales o gestos que uno está haciendo en la entrevista, y dices, oh, de alguna manera tal vez mamá también tiene un espectro autista que nunca ha sido diagnosticado, está muy ansiosa, incluso puede tener un trastorno obsesivo compulsivo esta mamá.
Y claro, si tú entiendes, de alguna manera yo creo que cuando uno se enamora o hace una pareja, identificas ciertos gustos o características que te atraen o te entiendes bien en ese mundo, en ese tema, igual no le gusta salir a fiestas, o sea, actividades que coinciden. Por eso muchas veces mamá y papá se encuentran también con el diagnóstico del espectro autista, de ahí vienen sus hijitos, pero ellos nunca han sido diagnosticados. La que es una gran pregunta, una discapacidad intelectual, hemos dicho que no, es una esfera diferente, pero un 50% suelen venir con un grado 2, por eso hay una discapacidad casi grave o profunda en un grado 3. 35% están en un grado 2 a 1 por la discapacidad leve a moderada, un 20% pueden tener un coeficiente normal y hasta un 5% pueden venir con un coeficiente alto superior, pero eso no es por tener espectro autista, sino es que justamente el gen así se ha desarrollado. Por eso es importante contar con un equipo para aplicar pruebas de coeficiente intelectual y determinar si existe o qué nivel es el grado de discapacidad intelectual. Les decía que entre el grado 2 a 3 es muy frecuente encontrar la discapacidad intelectual, las conductas son más disruptivas y requieren más tiempo de intervención. Mientras más temprano diagnosticas, sin duda es mucho más importante. La realidad en este tema de la discapacidad, tal vez para otra oportunidad, y muchos papás tal vez están de acuerdo, cuando van a este tema de la calificación les dicen, bueno, le dijo, a ver, di hola, dijo hola y le dijeron que no tiene discapacidad. Le han preguntado 5 colores y los adivinó y dijo, no, él aprende, no tiene discapacidad. Cuando fuimos le preguntamos si sabía quién era su mamá, me ha mirado y eso ha sido todo. Entonces la pregunta es, ¿realmente se sabe calificar la discapacidad o somos una barrera para tantas familias? Y finalmente cortan porque el sistema de salud está tan saturado que no permiten certificados a veces de otras instituciones o privadas. Entonces, me imagino que también tienen que tener una sobrecarga de calificación allá y por eso no hacen un diagnóstico muy específico, ¿no? Entonces, en este sentido, siempre nos encontramos en un abismo al final de esta charla, de que se hablan de muchos protocolos, famoso el NMC, que si le doy cannabis, que si le doy omega 3, que si le hago dieta. Estamos entre un estigma y paradigma hasta el día de hoy. Y podemos encontrar en el TikTok muchas cosas hoy en día sobre estas cosas, ¿no? Mi hijo ha pasado de autismo severo a leve en solo un par de meses. ¿Queréis saber cómo? Porque hay tantos reportes positivos sobre el uso del protocolo NMC cuando la premisa de la que parte es un disparate. Hay varias razones. La primera es porque la forma de atraer a los clientes es muy similar a la de un esquema Ponzi. Pongamos de ejemplo a esta señora, una cuenta random que de repente sube un vídeo afirmando que gracias al protocolo su hija ha pasado de autismo severo a leve, el vídeo lo peta y 2 vídeos después ya te está vendiendo ella los productos de NMC porque tiene una empresa que se dedica a eso. ¿No os parece sospechoso? Cualquier persona se puede hacer distribuidor de los productos, como el Herbalife. El protocolo es, ante todo, un negocio muy rentable. Si te están vendiendo 750 mililitros de aceite a $64, cuando en España está costando el litro de media 8 euros, y eso ya es un precio desorbitado porque ha subido un montón desde la pandemia. Lógicamente, no todos los testimonios van a estar mancillados. Los habrá 100% genuinos. Lo veremos en la segunda. Lo mejor que existe para una persona autista es el aceite de oliva. Eleva los niveles del colesterol bueno y disminuye el malo. Ayuda a mantener equilibrados los niveles de azúcar en la sangre, combatiendo así la diabetes. Y eso que solo he mencionado algunos de los beneficios. Ahora bien, esto se aplica también al TDAH, a la dislexia, a los neurotípicos, a los elfos, a los enanos, a los orcos, a todos los habitantes de la Tierra Media. Todo este asunto de los alimentos que aseguran que ayudan al autismo son mitos que provienen de las dietas milagro y los protocolos, que se basan en preceptos falsos sobre el origen del autismo para justificar así sus métodos. En concreto, el del aceite de oliva viene impulsado por el protocolo NMC, que asegura que el SIBO, además de dolor intestinal y diarreas, pues puede inflamar el cerebro y causar autismo.
Con el aceite reduces el sobrecrecimiento bacteriano, bajando así la inflamación del cerebro y por tanto reduciendo los síntomas del autismo. Es un plan perfecto, sin fisuras. Por eso es tan importante entender el paradigma de la neurodiversidad. No es por romanticismo, es para evitar caer en estas... Lógicamente, si al niño por la mañana, en vez de darle magdalenas, le das una tostada de pan de centeno con aceite de oliva y tomate, pues va a estar más saludable, con más energía, con más facilidad para concentrarse, pero no le va a cambiar la estructura cerebral convirtiéndose en neurotípico. Pues bueno, espero que estos videos hayan llegado a entender la reflexión y que lastimosamente muchas familias son víctimas de a veces lucro, de programas, estudios y varias situaciones que te cuentan. Y yo creo que muchos aprovechan la desesperación a veces de los papás y eso está muy mal, ¿no? Hay que entender que esto es una condición del neurodesarrollo biológica de nacimiento, que no hay una cura porque no es una enfermedad, que las intervenciones suelen tener un mejor resultado por la plasticidad debido a ser a un diagnóstico oportuno y que nos falta todavía trabajar en grandes cosas como son leyes, centros mayores profesionales y realmente trabajar en aspectos de comunidad para fortalecer no solamente el mundo del espectro autista, sino otras condiciones mentales. Bien, para finalizar, este es un pequeño poema que quiero dedicar a todas las familias en este mes y que no solo sea el 2 de abril, sino creo que estamos muy acostumbrados a que solo celebre el día del TDAH, el día de la mujer. No, realmente hoy en día la violencia contra los niños, niñas y adolescentes está ya tan disparada, tan salida de control, que nuestro trabajo y cuidado para la población tiene que ser diaria, ¿no? Y es así, quiero expresar mi profundo respeto y admiración por el amor y dedicación que demuestran hacia su hijo. Entiendo que este camino presenta muchos desafíos, pero también estoy convencido de que su amor y apoyo son fundamentales para el desarrollo y bienestar de sus hijos. No siempre es lo malo, queridos papás. A veces muchos profesionales ni preguntamos sobre su ingenio, su carisma, las bromas sarcásticas, el talento en la música o para construir legos, rompecabezas, ni olvidar el talento para su dibujo. Todo esto a veces sin decir una sola palabra. Sus noches que me quedo mirando al techo pensando en los desafíos cotidianos que enfrentan. También reniego con ese colegio que no les aceptó, que les pidió tutora sí o se van, o que sí o sí tienen que traer sus estudios para saber si está bien de su cabeza, que hay que hacer informes sobre el bullying que sufren sus compañeros del curso, y hay con la gente que les miró raro en la calle en una crisis, pensaron que incluso no era su hijo, y para el final a veces ni alcanza el dinero para las terapias, medicinas, colegio y el pan de cada día. Cuánta ignorancia atrevida que remueve el bilis y me da tanta acidez que mi gastroenterólogo se volvió mi psicólogo. No cae mal ese omeprazol que alivia cuando se festeja el más pequeño lobo. Sin embargo, quiero que sepan que no están solos en este viaje. Vemos profesionales empáticos que pueden ofrecerles apoyo, experiencia, compromiso para este camino. Incluso aunque no lo crean, nosotros aprendemos más de ustedes. Sí, soy creyente que con amor, paciencia y dedicación podemos trabajar juntos para crear un entorno favorable y lograr que autoridades nos escuchen. Con todo mi respeto y admiración, no solo este 2 de abril y más días, gritemos por nuestros ángeles que viva la inclusión en la diversidad. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado. No sé si hay tiempo para algunas preguntas, estoy aquí para su servicio. Queremos agradecer al doctor Jorge Reque, que ha participado con nosotros en este taller tan importante, donde hemos podido reflexionar acerca de lo que es el autismo y sobre todo estoy segura, doctor, que hemos generado conciencia también para que aquellas personas que vivimos con hijos, con familiares que sufren de este problema y lamentablemente no sabíamos cómo poder ayudarles a que tengan una mejor calidad de vida. Así que le agradezco mucho por este taller. Realmente estoy muy contenta y le transmito además todo el cariño y agradecimiento de todas las personas que se han conectado con nosotros.
que, le repito, estoy segura que hemos aprendido un poquito más acerca de este tema y nos hemos sensibilizado también para ser más respetuosos también entre nosotros y poder convivir en una mejor sociedad. Le agradezco mucho, doctor, y como usted bien decía, tenemos muchas preguntas para usted. Hoy ha sido uno de los talleres con mayor audiencia que hemos tenido, así que muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros y que además quieren hacer sus preguntas. Así que como estamos muy cortitos de tiempo, les voy a pedir por favor que seamos muy concretos al momento de realizar la pregunta para que podamos tener una mayor participación en estos últimos minutitos que nos queda en nuestro taller. Habilitamos el micrófono, por favor, de Dayana Villafuerte. Adelante, Dayana, muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo, por favor, y desde dónde se conecta? Adelante con su pregunta. Ahí está, Dayana, por favor. Bueno, hemos perdido la conexión con Dayana. Mientras la restablecemos, vamos a continuar, por favor, doctor. Aida Luz Méndez. Adelante, por favor, Aida. Muy buenas noches. Nombre completo, desde dónde se conecta y adelante con su pregunta, por favor. Buenas noches, mi nombre es Aida Luz Méndez, estoy desde Santa Cruz. Yo tengo un nieto que tiene 7 años y él en sus primeros meses de vida, fue diagnosticado con hidrocefalia, la cual le hicieron un tratamiento hasta antes de los 6 meses, lo cual lograron detener a tiempo, pero luego, después del año, fue diagnosticado él con autismo, el cual nos habían dicho de que él no iba a hablar, no iba a caminar, que iba a tener muchas dificultades, pero que sí tenía que hacer ciertas terapias, de las cuales ha hecho las terapias, y ahora el niño tiene 7 años. Tengo el problema de que no lo aceptan en el colegio público precisamente por lo que tiene ese problema, pero en casa nosotros le enseñamos, él lee, habla, él es independiente, se baña solo, se cambia solo. O sea, yo me pregunto, ¿es que todavía sigue con el problema del autismo o es que con las terapias que le hemos hecho en casa, eso ha ido bajando y le ha ido ayudando? Esa es mi gran pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Aida. Pues primero felicitarle porque realmente las familias que se preocupan desde muy temprano y, como habíamos dicho, intervienen con terapias desde muy temprano, logran mejores resultados. Me siento feliz por su pequeño y realmente aquí uno no puede decir, sí, estoy seguro que es autismo porque yo no conozco al pequeño, tendría que haberlo visto o verlo y decir, sí, efectivamente es un espectro autista por esto, por esto, por esto, ¿no? Pero entonces, como no tengo esa información, y yo igual con muchos papás me aflijo y lamento mucho que no lo puedan incluir en una escuela. Por eso decía que faltan muchas leyes, muchas adaptaciones, inclusiones educativas, centros que puedan atender a diferentes diversidades y dificultades. Y seguimos en esa lucha y nos falta mucho por hacer en cuanto a leyes y espacios. Mientras ustedes puedan continuar fomentando y estimulando el desarrollo, el crecimiento, la educación en casa, sin duda realmente van a seguir adelante, porque muchos papás, al igual que usted, no pueden estar en un colegio y continúan de alguna manera dándose modos y enseñando a sus hijos y van logrando avances. ¿Por qué? Porque el niño pues todo el tiempo está esperando aprender de su entorno. Y si ustedes se vuelven un estímulo para él, qué bueno. Muchas felicidades. Muchas gracias, doctor, y un saludo a Aida y a todos los que están conectados con nosotros desde el departamento de Santa Cruz. Hoy tenemos una gran audiencia en la Escuela de Género y estoy segura que la información que se está brindando es de mucha utilidad. Tenemos muchísimas preguntas, doctor. No sé qué es lo que vamos a hacer. Mientras tanto, por favor, le pido que nos podamos trasladar de manera virtual a nuestra sala de Zoom número 2 y le voy a transmitir la pregunta de Ana Virginia Uceta Sánchez. Y ella nos dice: doctor, ¿cuáles serían las estrategias que usted recomienda para implementar en el hogar y que sirvan de apoyo para desarrollar las habilidades de los niños con TEA? Bueno, realmente, como dije en la charla, yo sugiero que los papás ya no estén de brazos cruzados académicamente.
Es decir, que hoy en día los papás pueden participar, superarse académicamente, participando y capacitándose de estos métodos que hemos mencionado, sea método de Teach, Denver, ABA, etcétera, ¿no? Incluso hay programas que uno investiga en el internet donde ofrecen cursos sobre, por ejemplo, trabajar y estimular las habilidades sociales, el desarrollo como son el programa de amistad y habilidades sociales, el Skill Streaming, si no me equivoco, el Superflex, que son programas donde los papás aprenden técnicas, herramientas, estrategias de una manera académica continua y no tiene límite. Una vez que acabas el curso, buscas otro y así te vas superando y sin duda así vas a descubrir realmente tantas estrategias y herramientas. Hoy en día, consejos que damos los profesionales ya son muy limitados y me parece una falta de respeto habiendo la oportunidad de que papás se superen académicamente. Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. Continuamos, por favor, y le voy a transmitir una pregunta que nos está llegando a nuestras diferentes redes sociales y nos dice, ¿qué tan importante es que un niño que tiene el trastorno autista pueda ir a una unidad educativa a pasar las clases y estar en relación con otros niños? ¿Cuán importante es esto, doctor? ¿Ayuda o es mejor que nuestros niños tal vez se queden en casa, como decía Aida, y los podamos tratar de educar, obviamente, por lo menos lo básico en los hogares? ¿Cómo ayuda el estar en una unidad educativa en relación con otros niños, doctor? ¿Es recomendable? Es una pregunta muy difícil porque realmente tendría que haber una inclusión de la comunidad. El colegio está capacitado, el colegio lleva un programa de inclusión, los maestros transmiten, al igual que los compañeros, la inclusión o más se practica la violencia. Yo creo que hoy en día muchos colegios se dedican a realmente excluir y pegar duro con la violencia, ¿no? Entonces, yo digo a los papás, ¿dónde van a estar más seguros? Lastimosamente, en ese colegio no creo, porque les decía que yo hago varios informes sobre bullying, violencia, denuncias a la defensoría. Hay colegios de renombre, como han visto en las noticias, que se involucran en situaciones bien delicadas y de violencia hacia los niños. Entonces, creo que hoy en día los niños están en un constante peligro porque muchos colegios no tienen las herramientas, las capacidades y por eso son lugares muy peligrosos. Si ustedes me dicen que el colegio se va para socializar, eso es mentira. Al colegio tiene un programa académico que cumple un rol pedagógico, pero para socializar está, por ejemplo, el arte, los Boy Scouts, la música, la danza, la robótica, concursos, talleres de Lego, etcétera. Entonces allí uno va a encontrar amistades quizás más reales, más sinceras por un mismo gusto, tema, y creo que ahí ellos fortalecen mucho más las habilidades sociales, ¿no? Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Ahora sí, retornamos a nuestra sala de Zoom número 1 y habilitamos el micrófono de Vanessa Tarrillo. Adelante, por favor, Vanessa. Muy buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y su pregunta, por favor, adelante. Buenas noches, soy Judith Vanessa Tarrillo y soy de Perú, Lima, Callao. Mucho gusto, mire, Qué bueno, gusto, bienvenida. Es un placer tenerla conectada con nosotros desde el Perú. Adelante, por favor, Vanessa, con su pregunta. ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, la escuchamos muy bien. Adelante. Bueno, como estaba comentando en el chat, pero ya se borró, estaba conversando diciendo que yo, por ejemplo, soy docente y en mi aula, bueno, en el colegio en sí, son 3 salones, 3 aulas de 3, 4 y 5 años. Y cada salón tiene un niño a 2 niños autistas. Pero en cambio en el mío, yo tengo 3 niños con autismo. Entonces, para mí al comienzo ha sido un reto, porque esos 3 niños con autismo son de diferente, o sea, son distintos, tienen vienen de distintos mundos, de distintas familias, y por lo cual es un poco difícil congeniar con ellos y poder llegar a ellos, ¿no?
Bueno, para mí al comienzo, como empezamos en el mes de marzo, abril, ya estamos terminando abril, ha sido un reto, pero cómo es con rutinas, cómo es que se ha podido lograr trabajar con ellos. Ahora ya se puede, ya son controlables, porque al comienzo era, era de acá para allá, no se sentaban, no tenían orden, los papás también hacían con ellos, querían que ellos hagan lo que ellos quieren, ¿no? Pero en el colegio, como dicen las demás mises, han llegado al salón equivocado. ¿Por qué? Porque ahí se les enseña del orden, ahí se les ha enseñado las rutinas, ¿no? Lo que tienen que seguir y ellos han logrado. Pero tengo una niña que en este caso ella, por ejemplo, no le gustan los ruidos fuertes, al menos ver llorar. Y cuando ve llorar a uno de sus compañeros, ella va corriendo y ¡pum! Le pega, lo jala, lo empuja, como diciendo ya, cállate, ¿no? No llores, pero ella sigue pegando, sigue pegando. Entonces, por más que ella tiene muy buena atención, yo siento que ella me escucha cada vez que yo le hablo, cada vez que le muestro imágenes, me escucha, pero es un poco difícil seguir mostrando imágenes, pictogramas, porque no, hasta ahora no se le ve el cambio que ella ha tenido, ¿no? Y parece que más, o sea, cada vez que pasa el tiempo, con más fuerza lo hace. Le conversé a la mamá y la mamá dice que en su casa también hace lo mismo con su hermanito, porque tiene un hermanito menor. Entonces con él hace lo mismo, le pega, lo jalonea, más cuando llora, ¿no? Y por más que queremos quitarle eso, no se puede. Entonces no sé cómo poder ayudarle en este caso. Bueno, muchas gracias, saludos hasta allá para el Perú. Felicidades por su integración y trabajo con estos niños. Como profesora, realmente es una profesión muy noble. Como hablé en una de las diapositivas, mi pregunta es, no nos olvidemos del diagnóstico conjunto. Además de un espectro autista, muchos niños suelen mostrar conductas que ya llegan a la obsesión con mucha ansiedad, ¿no? Suelen hacer fijaciones temáticas, les molesta los ruidos, manejan un umbral de ansiedad muy alto. Entonces, mi recomendación sería que allá se pueda visitar a un colega psiquiatra infantil en el Perú para que vea el análisis del caso y tal vez este niño o niña se pueda beneficiar de alguna intervención conductual específica o muchas veces, les decía, un tratamiento farmacológico para disminuir esa ansiedad que le causa disfunción justamente en su adaptación escolar académica. Entonces yo sugeriría que se visite al colega psiquiatra infantil allá para que vea si hay que descartar una ansiedad, un TOC asociado y este niño o niño se beneficie de un mejor tratamiento. ¿Sale? Muchas gracias, doctor, por esta recomendación y felicitamos también a Vanessa por todo el trabajo que viene realizando y bueno, es un ejemplo también para todos nosotros, todos los avances que han tenido en su unidad educativa. Muchas gracias, Vanessa, por estar conectada con nosotros desde el Perú. Tenemos también una gran audiencia por allá y les agradecemos por ser parte de esta gran familia de la Escuela de Género que cada día va creciendo más. Doctor, tengo una pregunta para usted que nos llega de manera general también, porque tenemos mucha participación y estamos llegando al final de nuestro taller. Nos dice lo siguiente, todo lo que son las computadoras, tablets, celulares, ¿afectan también a los niños con TEA, doctor? ¿Cómo debemos lidiar con esto de los aparatos electrónicos? ¿Qué nos recomienda, doctor? Muy bonita pregunta, sin duda, no solo para los niños con espectro autista, hoy en día la ciencia ha respaldado que el uso de dispositivos desde temprana edad causa afecciones a nivel del desarrollo cerebral. Afecta el desarrollo del lenguaje, las capacidades cognitivas, afecta el desarrollo incluso visual, perceptivo, aprendizaje. Entonces, no solo yo, otros colegas pediatras estamos de acuerdo en que mientras más tarde tengan contacto con los dispositivos es mucho mejor. ¿Qué tan tarde? Algunos dicen cuando sea capaz de comprarse por él mismo un teléfono celular con su dinero, ¿no? Y esto es porque en el mundo del espectro autista, siendo específico, los papás creen que está muy concentrado, ¿no? Y es un tema bien
interesante, está en mi Facebook para que lo vean esta charla, el tema de los algoritmos en la búsqueda. Al niño si identifica que le gusta un mismo dibujo, etcétera, se lo pone miles de veces, el niño se hiperactiva, se hipersensibiliza, se causa más irritabilidad, le impacta en sus habilidades sociales, sin duda también impacta en el desarrollo del lenguaje, perjudica, crea síntomas de adicción a los dispositivos. Por eso cuando están sin el dispositivo entran en crisis, en rabietas, y solo aprenden a regularse con ese tipo de hiperestímulo visual. Entonces, sin duda, hay más cosas negativas que positivas. No está recomendado acorde. Muchas gracias, doctora. Hay que tomar en cuenta, por favor, esta recomendación que nos brinda el doctor Jorge Reque en este taller tan importante que estamos llevando adelante para conocer un poquito más acerca del trastorno autista. Continuamos, por favor, doctor, con las últimas dos preguntas. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Jocelyn Jurado Calderón. Adelante, por favor, Jocelyn. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante, por favor, con su pregunta. Muy buenas noches, yo me conecto de La Paz. Bueno, yo soy educadora, soy parvularia. Actualmente estoy con una sala de primaria en total, donde doy apoyo escolar a niñas de autistas, 2 niñas y una de síndrome de Down con un poco de autismo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puedo conllevar para que ellas socialicen? Porque una de las pequeñas se aísla de los demás niños. La otra niña agarra y si le atiendo a la pequeña que hablaba más antes que se aísla, la otra niña quiere pegarla. Y yo tengo que estar tranquila, siéntate, y se sienta. En cambio, la niña que tiene síndrome de Down y autismo, hay veces que tengo que estar viendo qué hacer para que ella me tome atención. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedo conllevar esos 3 casos? Si tuviese alguna facilidad el licenciado que nos dio la charla de darnos algún tip, tal vez para poder darles algo para que ellas puedan atender y puedan avanzar. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Aquí dos aportes. El primero, les decía, muchas veces solo se centra en el tema del autismo y se olvida que puede haber un déficit de atención que perjudica también esta adaptación o tal vez una ansiedad por los ruidos, el ambiente, y por eso les es bien difícil realmente integrarse. Entonces habría que ampliar y definir mejor el diagnóstico para definir la conducta. Después les dije que siempre se necesita de un equipo multidisciplinario. Yo no tengo los conocimientos realmente en el área educativa, por eso yo me apoyo de mi equipo, de mis colegas profesionales, donde por ejemplo tengo la educadora diferencial, la educadora certificada en Montessori, donde ellos son realmente los que identifican de manera individual las estrategias para coadyuvar el trabajo en equipo, ¿no? A esto sumaría, si quiere tomar el contacto conmigo para que le facilite los nombres, y creo que entre colegas ya hay tanto que hablar y conversar que no daríamos el tiempo en esta charla. Entonces tal vez el intercambio de estrategias y opiniones a mí me ayuda un montón para ver cómo los niños progresan en el área educativa, porque yo vengo de lo médico, entonces hay un puente, hay a veces un abismo, ¿no? Entonces eso sería el aporte, y finalmente como les decía, hoy en día hay la posibilidad de certificarse, de superarse académicamente en el tema de estas intervenciones específicas como Teach, ABA, Denver, etcétera. Por ejemplo, ya va a empezar, si no me equivoco, el tema del Teach para niños de 3 a 8 años, creo, por la Universidad de Carolina del Norte, que manejan el programa Teach y que te habla de las intervenciones y estrategias educativas. Entonces, vale la pena que como educadora yo participe y me supere académicamente, porque ahí están las estrategias para abordar esas problemáticas del día a día.